Existe un dolor silencioso, ser descartado por alguien a quien valoraste, y sentir que nunca fuiste suficiente, mientras quien no te valoraba parece estar en paz. Hoy vas a descubrir 8 actitudes frías que hacen que esa persona vuelva a pensar en ti, no por desesperación, sino por duda y arrepentimiento. Vas a aprender a recuperar tu valor sin perseguir a nadie y a darle la vuelta al juego emocional. Y no se trata de venganza, sino de autocontrol, dignidad y estoicismo. Ahora, vamos con la 8ª actitud. Actitud 8. Practica el silencio estratégico. Pocas cosas tienen tanto poder como el silencio de alguien que antes se preocupaba, porque cuando dejas de explicar, de insistir y de intentar que te entiendan, algo cambia en el ambiente. Algo que quien no te valoraba no puede ignorar. Piensa en cómo eras antes, siempre disponible, siempre presente, siempre respondiendo rápido, siempre intentando mantener viva la conexión. Y ahora imagina lo contrario. Imagina el vacío de tu ausencia. Imagina el silencio donde antes había esfuerzo. Eso rompe el patrón. Eso desarma. Eso confunde. Porque el ser humano se acostumbra a la presencia, pero no sabe cómo lidiar con una ausencia inesperada. Epicteto decía que debemos escuchar más de lo que hablamos. Y aquí está el verdadero significado de eso. No se trata solamente de palabras, se trata de energía. Se trata de no entregar más tu atención a quien nunca supo valorarla. En el día a día esto se traduce en no responder inmediatamente, en no perseguir conversaciones, en no reaccionar ante cada estímulo, en no justificarte por existir. Parece sencillo, pero no lo es, porque el impulso de hablar, de explicarte, de intentar arreglarlo todo, es fuerte. Pero es exactamente ese impulso el que te debilita. Cuando guardas silencio, recuperas el control, y eso lo cambia todo. Quien no te valoraba empieza a sentir la diferencia. Empieza a notar que algo ya no está disponible como antes. Y la mente de esa persona empieza a trabajar. ¿Por qué cambió? ¿Será que perdí algo? ¿Y si exageré? Las dudas comienzan a aparecer, y la duda es el inicio del arrepentimiento. Eso afecta al ego, eso hiere el orgullo. Eso crea una incomodidad silenciosa, porque ahora ya no eres tú quien corre detrás. Es tu ausencia la que habla por ti. Y una ausencia bien aplicada tiene más impacto que 1000 palabras. Pero existe un detalle importante. El silencio tiene que ser verdadero. No puede ser un juego. No puede ser una estrategia superficial esperando una reacción inmediata. Tiene que venir desde dentro, de una decisión real de respetarte más. Porque cuando es real, se siente. No estás revisando constantemente el teléfono. No estás esperando un mensaje. Simplemente sigues adelante. Y eso es lo que lo hace aún más poderoso. Porque mientras quien no te valoraba intenta entender qué sucedió, tú ya estás en otro nivel. Ya no estás emocionalmente disponible como antes. Y eso asusta. Eso genera curiosidad. Eso mantiene la atención. Pero más importante que el efecto sobre la otra persona es el efecto sobre ti. El silencio te enseña autocontrol. Te enseña a no reaccionar impulsivamente. Te enseña a elegir cuándo y si realmente vale la pena hablar. Y eso te fortalece. Porque quien domina el silencio se domina a sí mismo. Y quien se domina a sí mismo no necesita demostrarle nada a nadie. Al final, descubres que el silencio no es ausencia. Es presencia de poder. Es respeto propio convertido en actitud. Es la decisión de no rebajarte por alguien que nunca te valoró. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de rogar atención. Dejas de perseguir. Dejas de justificarte. Y pasas a ser alguien que simplemente ya no puede ser ignorado. Eso lo cambia todo. Actitud 7. Deja de explicarte ante alguien que ya decidió no entenderte. Existe una trampa silenciosa que atrapa a muchas personas después de un rechazo. La necesidad de justificarse, de explicar cada actitud, de intentar demostrar que no eras aquello que pensaron. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Quien no te valoraba ya tomó una decisión emocional sobre ti, y cuando alguien decide no entenderte, ninguna explicación es suficiente. Puedes hablar, argumentar,
enviar mensajes largos, intentar aclararlo todo, y aún así, nada cambia. Porque el problema nunca fue la falta de información, fue la falta de interés. Marco Aurelio decía que tienes poder sobre tu mente, no sobre la mente de los demás. Y es exactamente aquí donde esta actitud comienza a transformarlo todo. Cuando dejas de explicarte, dejas de rebajarte. Porque toda explicación excesiva transmite una energía de aprobación, una necesidad de ser aceptado. Y eso te debilita. Piensa en las veces que intentaste corregir la imagen que alguien había creado sobre ti. Cuanto más hablabas, más parecía que estabas defendiéndote. Y quien se defiende demasiado ante los ojos del otro parece culpable. Eso lo cambia todo. En el día a día, esta actitud es más sencilla de lo que parece, pero exige control. Es no responder a provocaciones. Es no entrar en discusiones innecesarias. Es no enviar aquel mensaje interminable intentando explicar tu versión. Es elegir el silencio y la postura en lugar de la justificación. Eso rompe completamente el patrón. Porque quien no te valoraba esperaba una reacción, esperaba una explicación, esperaba esfuerzo. Y cuando eso no llega, algo cambia. Aparece un vacío, aparece una duda. ¿Por qué ya no está intentando? ¿Será que lo interpreté mal? Y esa duda comienza a crecer, porque ahora ya no estás alimentando la narrativa de la otra persona. Estás dejando que se enfrente a sus propios pensamientos. Eso afecta al ego. Eso genera incomodidad. Porque cuando dejas de explicarte, transmites algo poderoso, seguridad. Quien está seguro de sí mismo no necesita convencer a nadie de nada. Y esa seguridad se percibe, incluso en silencio, incluso a distancia. Y eso crea un impacto mucho mayor que cualquier argumento. Pero existe un punto esencial aquí. Dejar de explicarte no significa ignorancia, no significa orgullo vacío. Es madurez. Es entender que no todo el mundo merece acceso a tu verdad. Es elegir dónde vale la pena invertir tu energía y dónde no. Porque cada explicación que das a alguien que no te valoraba es un desperdicio de fuerza emocional. Y cuando cortas eso, te fortaleces. Te posicionas. Dejas claro, incluso sin decir nada, que ya no estás disponible para ser malinterpretado. Y eso cambia la dinámica. Porque ahora ya no eres tú intentando demostrar algo. Es la otra persona intentando entender lo que perdió. Y ese es el punto de inflexión. Cuando ya no necesitas explicarte, comienzas a ser respetado. Porque el respeto no viene de quien se justifica demasiado. Viene de quien conoce su propio valor y no lo negocia. Al final, entiendes que quien quiere entenderte, te entiende incluso en silencio. Y quien no quiere hacerlo, nunca lo habría hecho. Y aceptar eso te libera. Eso lo cambia todo. Actitud 5. Invierte en ti mismo sin avisarle a nadie. Pocas cosas generan más impacto que una evolución silenciosa. Porque mientras quien no te valoraba, sigue su vida creyendo que tú te quedaste en el mismo lugar, tú creces, cambias y te reconstruyes lejos de los ojos de quien te subestimó. Existe una enorme diferencia entre mostrar y convertirte en alguien diferente. Y aquí eliges convertirte. Epicteto decía que primero debemos decidir quién queremos ser, y después actuar de acuerdo con ello. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de hablar y comienzas a actuar. En el día a día, significa cuidar tu mente, estudiar, evolucionar emocionalmente, mejorar tu apariencia, enfocarte en tus objetivos y construir una vida que no dependa de nadie, pero sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de demostrar nada. Porque cuando la evolución es real, aparece por sí sola. Y ahí es cuando ocurre el impacto. Quien no te valoraba comienza a notar cambios en tu postura, en tu energía, en la forma en que te comunicas, en la forma en que te posicionas. Y eso genera un choque silencioso, porque no era eso lo que esperaban de ti. Esperaban a alguien roto, disponible, atrapado en el pasado, pero encuentran a alguien firme, distante y evolucionado. Eso afecta al ego, eso despierta comparación. ¿Cómo llegó a estar así? ¿Cuándo ocurrió todo esto? Y junto con eso aparece el peso de la pérdida, porque ahora ya no se trata de lo que eras, se trata de lo que te has convertido. Y lo que te has convertido ya no está disponible. Pero el punto más importante no es el efecto en la otra persona,
Es el efecto en ti, porque cuando inviertes realmente en ti mismo, dejas de necesitar validación externa, ya no buscas aprobación de quien no te valoraba. Creas tu propio valor. Y eso cambia completamente la forma en que te ves. Dejas de sentirte insuficiente, dejas de compararte, dejas de perseguir, porque ahora sabes lo que tienes para ofrecer. Y sabes que no todo el mundo merece acceso a eso. Actitud 4. No estés siempre disponible. Cuando estás siempre presente, siempre accesible, siempre dispuesto, quien no te valoraba comienza a verte como algo garantizado. Y lo que se da por garantizado pierde valor. Marco Aurelio ya decía que todo se percibe de acuerdo con el hábito. Y el hábito de tu presencia constante hizo que parecieras algo común. Pero cuando cambias, todo cambia. En el día a día, significa dejar de responder inmediatamente, dejar de cancelar tus planes, dejar de priorizar a quien nunca te priorizó. Significa tener tu propia vida, tus propios horarios, tus propios límites, y eso rompe el patrón, porque quien no te valoraba esperaba facilidad, esperaba acceso, esperaba control. Y de repente encuentra límites, encuentra distancia, encuentra a alguien que ya no gira alrededor de esa persona. Eso genera escasez, y la escasez genera valor. La mente comienza a preguntarse, ¿por qué ya no está tan disponible? ¿Será que perdí mi lugar? Y esa duda crece. Afecta al ego. Genera incomodidad, porque ahora ya no eres predecible ni accesible como antes. Pero lo más importante es lo que esto hace contigo. Dejas de vivir en función de alguien, dejas de rebasarte para encajar en la vida de quien no te valoraba. Y comienzas a ponerte en primer lugar. Y cuando haces eso, cambias tu energía, cambias tu postura, cambias tu valor. Al final entiendes algo simple y poderoso. Quien está demasiado disponible termina siendo fácilmente ignorado. Pero quien sabe retirarse en el momento adecuado se vuelve imposible de olvidar. Actitud 3. Corta el acceso emocional. No basta con alejarte físicamente, porque muchas personas salen de la vida de alguien, pero continúan atrapadas por dentro. Viven recuerdos, crían expectativas, alimentan sentimientos que solo prolongan el dolor. Y mientras eso sucede, quien no te valoraba todavía tiene acceso a ti, incluso sin estar presente. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso es exactamente lo que te mantiene atrapado. Entonces aquí el cambio es interno. Dejar de revisar conversaciones, dejar de mirar las redes sociales, dejar de crear escenarios en tu mente. Es cortar el flujo de energía que todavía te conecta. En el día a día esto exige disciplina. Exige elegir no alimentar pensamientos que te debilitan. Exige redirigir tu atención hacia tu propia vida. Y cuando haces eso de verdad, algo poderoso sucede. Te vuelves emocionalmente inaccesible. Y eso lo cambia todo. Porque quien no te valoraba deja de tener cualquier influencia sobre cómo te sientes. Y esa ausencia de reacción crea un impacto silencioso. Surge la sensación de pérdida real. No solo de tu presencia, sino del espacio emocional que antes ocupabas. Eso afecta al ego. Genera incomodidad. Porque ahora ya no existe control. Y ya no existe acceso. Pero la mayor ganancia es tuya. Porque al cortar ese vínculo interno, recuperas tu paz, tu claridad, tu fuerza. Dejas de vivir atrapado en el pasado y comienzas a construir algo nuevo. Y cuando eso sucede, entiendes que no perdiste a alguien. Te recuperaste a ti mismo. Actitud 2. Sé impredecible. Lo predecible es cómodo, pero también es ignorado. Porque cuando alguien sabe exactamente cómo vas a actuar, pierde el interés en observarte. Quien no te valoraba ya conocía tus patrones. Sabía cuándo ibas a responder. Sabía cómo reaccionabas. Sabía lo que sentías. Y eso te hacía fácil de leer, fácil de controlar. Pero cuando cambias, cuando tus acciones dejan de seguir el mismo guión, algo se rompe. Epicteto decía que no debemos explicar nuestra filosofía, sino vivirla. Y eso es lo que haces aquí. En el día a día significa reaccionar de una manera diferente a la esperada. No responder como antes. No demostrar lo que todos esperan de ti. Significa actuar con más control y menos impulso. Eso genera curiosidad, porque la mente del otro intenta entender qué cambió. ¿Por qué no actuó como siempre? ¿Qué está pasando? Y esa duda mantiene la atención, afecta las emociones, porque ahora ya no eres predecible,
Actitud 1. Sigue adelante de verdad. Esta es la actitud más difícil y al mismo tiempo la más poderosa. Porque aquí no existe estrategia, no existe intención de provocar una reacción. Existe solamente una decisión, la decisión de no mirar atrás. Muchas personas dicen que siguieron adelante, pero continúan emocionalmente atrapadas, esperando un mensaje, una señal, un regreso, y eso todavía te mantiene conectado a quien no te valoraba. Marco Aurelio decía que la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y seguir adelante comienza exactamente ahí. Elegir pensamientos que no te mantengan atrapado en el pasado, en el día a día, significa crear nuevos caminos, nuevas rutinas, nuevas conexiones. Significa dejar de vivir en función de algo que ya terminó. Comenzar a vivir por ti. El efecto es profundo, porque cuando realmente sigues adelante, tu energía cambia, tu postura cambia, tu presencia cambia, y eso se percibe. Quien no te valoraba lo siente. Siente que perdió el acceso, siente que perdió el espacio, siente que perdió a alguien que ya no está disponible. Y es ahí donde nace el arrepentimiento. No cuando corres detrás. Al final entiendes que nunca se trató de hacer que alguien volviera. Se trataba de nunca más aceptar ser desvalorizado. Cuando cambias, todo cambia. Estas actitudes no solo transforman la forma en que te ven, transforman en quién te has convertido, más fuerte, más tranquilo, más en control. Es exactamente ahí cuando quien no te valoraba comienza a darse cuenta de lo que perdió. Pero ahora ya no necesitas eso. Porque cuando finalmente te miran de otra manera, ya es demasiado tarde. Suscríbete, deja tu like y activa la campana.